Buenos días, Ujú. yo soy Elías Naim Medros Alcalá. En este presente video les voy a mostrar esta actividad que estaré defendiendo a modo de video. Básicamente la actividad nos muestra las calificaciones de 20 estudiantes que cursaron en la materia de estadística. Está desde la más baja hasta la más alta. El número total de datos aquí es 20. Está el dato max mínimo que es 5 y el dato máximo que es 20. Primero calculé el rango, restando el dato mayor con el dato menor, o sea 20 menos 5, que me da 15. Para los intervalos usé esta fórmula de aquí, que es 1 más 3,3 logaritmo de n, que en este caso es 20, y eso me da 5. Para la amplitud, dividí el rango, o sea 15, por el número de intervalos, 5, y eso me dio 3. Después, para hacer toda esta tabla, primero puse los intervalos y el límite superior e inferior. Para eso empecé desde 5 y tomando en cuenta la amplitud sumé 5 más 3 y eso me dio 8. Luego tomé el 8 y lo volví a sumar el más 3 y eso me dio 11. Y así con todos los límites. Para la marca de clase, tomé el límite inferior de la primera fila y lo sumé con el límite superior, y eso lo dividí entre 2, me dio 6,5. Para las demás marcas usé un método simple. Tomé la primera marca de clase y la sumé con el 3, o sea, 6,5 más 9,5, más 3, 12,5, más 3, 15,5, y más 3, 18,5. Para la frecuencia absoluta, tomé en cuenta el número de intervalos que hay entre el 5 y el 8. Vi esto de aquí, entonces conté los intervalos que hay empezando desde 5. 1, 2, no tomo en cuenta el 8. Entonces me di cuenta de que hay dos intervalos entre estos dos. Lo mismo pasa con las demás filas, como empezando desde el 8 hay 1, 2, 3 intervalos entre estos dos límites, y así con todos estos. Después sumé todas las frecuencias absolutas, empezando desde el 2, 2 más 3 me da 5, 5 más 4, 9, más 5, 14, más 6, 20. Que por regla general, por si no lo han notado, debe ser el número de datos que hay aquí. Para la frecuencia relativa usé esta fórmula de aquí, que consiste en dividir la frecuencia absoluta, en este caso 2, con el número de datos, 20. Eso me dio 0,1. Lo mismo para todas las filas. 3 entre 20, 0,15. 14 entre 20, 0,2. 5 entre 20, 0,25. Y 6 entre 20, 0,3. Después la sumé para conseguir la frecuencia relativa absoluta. 0,1 más 0,15, 0,25, más 0,2, 0,45, más 0,25, 0,70, más 0,3, 1. Y por último, para la frecuencia porcentual, multipliqué la frecuencia relativa, en este caso 0,1 por 100, y eso me dio 10. Entonces aquí 0,15 por 100, 15. 0,2%, 20, 0,25%, 25 y 0,3%, 30. Después volví a sumar todo esto y esto me debe de dar 100. Entonces 10 más 15, 25, más 20, 45, más 25, 70, más 30, 100. Después me piden interpretar ciertos datos, por ejemplo el F2. Entonces voy a esta fila, busco el FI y después encuentro la casilla 2, o sea, 1 y 2. Aquí está el 3. Entonces lo que escribo es 3 estudiantes han recibido 9,5 en su calificación. Lo mismo pasa con el F3. Voy con el F mayúscula sub I, después busco la tercera casilla, 1, 2, 3, y me dice que 9 estudiantes han recibido 12,5 de calificación. Con la H3, H1, 2, 3.
Me dice que el 0,2% de los estudiantes han recibido 12,5 en su calificación. Y con esta busco la H sub I. Entonces, 1, 2. Me dice que el 0,25% de los estudiantes recibió 9,5 en su calificación. Después hice este histograma de frecuencias que básicamente consiste en poner todas las marcas de clase que hemos hallado por aquí y todas las frecuencias absolutas en este lado. No, los puse aquí y las representé con estos rectángulos. Las frecuencias absolutas están representadas aquí. Después hice un diagrama de sectores para saber qué tan grandes deben ser todos estos sectores. Por ejemplo, hice una regla de 3 con el 10, 100, entonces 360. Multipliqué esto por esto y lo dividí esto. Eso me da 360 grados. Utilicé un transportador para hacer esto y es el resultado de la primera casilla, o sea, el que tiene 2. Y así con todos estos. 10%, 15%, 20%, 25% y 30%. Después hice esta ojiva, que para hacerla es básicamente lo mismo que el histograma, solo que poniendo las frecuencias acumuladas absolutas. Por ejemplo, está el 2, luego a ese 2 le sumé el 3 y el 5. Después me da el 20. Y para terminar, calculé algunas otras cosas que me pidieron. El porcentaje y número de estudiantes con notas menores a 15 puntos. Puse los estudiantes y su calificación aquí y eso puse regla de 3 y me dio 45%. 9 estudiantes. Porcentaje y número de estudiantes con las notas superiores a 12 puntos. Son 15 estudiantes. Puse otra vez la regla de 3 y eso me dio 75%. Y calificación que tuvo el 50% de los estudiantes. Puse 50% y puse la calificación que dieron. 20 sacó 100%. Usé regla de 3 otra vez y me dio 10. Muchas gracias. Eso fue todo.